Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Y volvemos con otro análisis de Bitcoin. En este vídeo sí que voy a ir realmente al grano para no extenderme demasiado y actualizaros un poquito de lo que está sucediendo en estas horas. Antes de nada recordar lo que dijimos en el vídeo anterior y marcamos las zonas donde habría resistencia. Decide rebotar en esta zona de aquí, que aún por encima coincide con bastante resistencia de este order block, incluso lo podemos marcar en esta zona de aquí, y como vemos hemos acertado esa primera zona. Me voy a pasar al gráfico de 4 horas ya directamente para comentar esa primera zona que hablábamos, que era esta zona de aquí, que era una zona de acumulación de órdenes, ¿vale? Por tanto, esta zona se colocarían bastantes stops y por tanto habría mucha resistencia. Así que hablábamos de que podía confluir entre la parte superior de este canal bajista más a largo plazo y lo que viene siendo esa zona de liquidez que marcamos. Por tanto, ya sabéis de la importancia de ver estos análisis justo en el momento para poder estar lo más informados posibles en el momento más actual posible. Básicamente os quiero poner por aquí esta media de 43 periodos, ¿vale? Porque nos da muchísima información valiosa. Es decir, en este punto el precio se desgastó y rompió la media, provocando aquí un primer pullback y un segundo retesteo. Esto al final hizo que confluyera lo que viene siendo con la parte media, como vemos por aquí, y volviendo a confluir entre la parte media y lo que viene siendo la media. Por tanto, en este punto de aquí era muy obvio que iba a tener un impulso bajista. Pero obviamente el mercado se mueve en la escalera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nada más llegar a la parte baja, lo que provocó el precio es un doble suelo, el cual ya sabéis que es un patrón de reversión de la tendencia, rompió la media de 43 periodos y se apoyó por la parte superior. Esto quiere decir que la tendencia se ha revertido completamente, además de acompañarlo con la ruptura tendencial tal que por aquí como podemos ver. Por tanto, al romper ambas cosas, la línea tendencial por un lado y la media de 43 periodos por otra, confirmamos ese cambio de tendencia y simplemente nos queda esperar a ver cuándo se vuelve a revertir. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque es lo que estamos esperando actualmente. Por una parte tenemos lo que viene siendo el oscilador, una gran divergencia, ¿vale? Y esto podría ser muy peligroso para el precio, porque esta divergencia bajista nos estaría dando la información de que el precio se está agotando y que aumentan las probabilidades de que retestee esta zona, rompa la media y vuelva a bajar. Sería una hipótesis muy probable de cara un poquito más en el corto plazo en temporalidad horaria. Lo que sucede es que va a confluir por una parte la media, pero también va a confluir una zona estructural que veremos luego. Si rompe esa línea estructural de la que acabo de hablar, seguramente veamos el precio hacer un posible pullback y bajar por lo menos hasta la zona media. Ya no solo eso, sino que también estamos en la parte superior del canal, por tanto va a encontrar bastante resistencia y también por otra parte no se le ve al precio con muchas ganas de subir. Es más, hablábamos en un análisis más extenso del sábado que Bitcoin podría sufrir una pequeña caída para favorecer el movimiento del dinero a lo que viene siendo las altcoins y así provocar una pequeña recuperación en el mundo cripto. Si no habéis visto ese análisis aún estáis a tiempo y os lo dejo en la descripción. Volviendo al tema de Bitcoin, tenemos lo que viene siendo divergencia por un lado, zona de resistencia marcada con mucha liquidez y ahora mismo lo único que le salva es que se encuentra con el soporte de la media. Pero el precio en algún momento se tiene que decidir hacia dónde va a ir, o bien rompe esta parte superior y se encuentra con la siguiente zona, que sería esta zona de aquí, que si la queréis marcar sería esta zona exactamente, ¿vale? Vamos a marcarla por aquí, vamos a extenderla y sería aproximadamente en los precios que os voy a decir a continuación y serían en el intervalo de precios de entre los $68.000 aproximadamente y la zona del precio psicológico de los $70.000. Ahí justo en ese último precio que acabo de decir es muy probable que encuentre bastante resistencia, ya que no es solo un precio psicológico, sino que como bien comentamos antes son los máximos anteriores. Si llegara a romper esa zona serían unas noticias muy positivas para Bitcoin, ya que sería la primera estructura que rompe en mucho tiempo de cara a ver el precio recuperarse, pero por ahora como estamos viendo parece que no tiene demasiada fuerza. Pero como siempre ya sabéis que vamos a buscar más cosas que apoyen nuestro análisis. Por otro lado, aparte de estar llegando un poco a esa zona superior, en temporalidad diaria vemos que se ha alejado un poco de la media, por tanto no sería extrañar que el precio tienda a buscar la media como un imán, por tanto un par de días de bajada tampoco sería nada extraño. Básicamente
Básicamente me refiero, como en el caso contrario, a algo de este estilo, es decir, primero tiene un impulso en este caso y luego se intenta acercar un poco hacia la media, tiene otro impulso y luego se vuelve a acercar a la media. Pues lo mismo puede estar sucediendo en este caso, un impulso y acercarse a la media, no significa tampoco que la vaya a romper, pero sí a lo mejor tomarse un pequeño descanso en el corto plazo para coger más impulso e intentar retestear esta zona de máximos. Esto también con el tiempo provocaría que se fuera comprimiendo el precio en esta zona y como este canal bajista le va a aumentar la presión, tiene que romper hacia algún lado, bien siendo a la baja buscando esa parte media otra vez o bien siendo al alza buscando ese máximo superior. Pero para que suceda eso aún estamos algo lejos y vamos a pasar directamente a temporalidad de una hora. ¿Por qué? Porque como os comentaba antes, hablaba de una línea estructural muy importante para el precio. Vemos bastantes spikes en este caso, que es lo único que no es nada negativo. Voy a borrar estas líneas de las divergencias, incluso voy a sacar un momento esa zona de resistencia. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque básicamente vamos a estudiar esto en forma de rango, es decir, si trazamos un rango en esta zona podemos estudiarlo exactamente como Wyckoff, ¿vale? Por tanto tiene una salida, pullback y va a tocar la parte de abajo. Sale, tiene otro pullback con esta vela que podemos ver por aquí y va a buscar la parte de abajo. Por tanto, la primera forma de estudiar este rango es buscando los laterales, pero a nosotros lo que nos interesa es la direccionalidad del precio. Por eso comentaba que si rompía esta zona de aquí abajo que tiene bastante liquidez nada más tocarla, podemos ver algún tipo de pullback y buscar la parte inferior. Esto todo encajaría perfectamente con que rompiera la media de 43 periodos que mirábamos en 4 horas. Pero ¿qué sucede si fuera el caso contrario? Es decir, nosotros hasta que veamos la ruptura no especularemos hacia ningún sitio. De todas formas, es buen momento para recordaros que debéis hacer vuestros propios análisis y esto no es un consejo de inversión. Si rompiera por la parte superior tendría que apoyarse por encima de este rango para luego tener un impulso, pero veo esta opción mucho menos probable por el simple hecho de que tiene un order block muy claro en esta zona de aquí, que como podéis ver el precio ya fue a tomar liquidez en ese punto. También podemos ver la gran volatilidad que está sucediendo en temporalidad horaria con estas pedazos de velas que se encuentran por aquí. Por tanto, parece que el precio se quiere mover, pero no tiene una direccionalidad muy clara en temporalidades bajas. Y ya no solo por eso, sino que también lo veo porque el oscilador, como podemos ver, no se decanta hacia ningún sitio en temporalidades más bajas. Es decir, por ejemplo, en esta zona de aquí vemos que toca la zona de sobrecompra y tiene una bajada. Provoca una divergencia incluso con el siguiente máximo, como podemos ver a continuación, y tiene una bajada más prolongada. Pero sin embargo vemos que a continuación el oscilador no llega a ninguna de las zonas de sobrecompra o sobreventa. Por tanto, esto confirma mi análisis de que el precio no tiene decidido el rumbo que va a tomar. De todas formas, esto tiene las horas contadas por el simple hecho de que en 4 horas tiene que tomar una decisión respecto vaya pasando el tiempo con lo que viene siendo la media, es decir, cuando pase el tiempo la media avanzará en este sentido y tiene que decidirse si la va a utilizar como soporte para coger impulso o bien en algún momento puede jugar un poco con ella pero romperla por la parte inferior y buscar esas cotas inferiores. Incluso podéis ver por aquí lo que os acabo de decir, mira estas zonas de sobrecompra que vemos en el money flow y sin embargo mira lo que está ocurriendo ahora mismo, que apenas tiene ningún movimiento ya bien siendo al alza o a la baja, es decir, el dinero se encuentra en punto neutro, por tanto no podemos aumentar las probabilidades de decidir hacia dónde va el movimiento. Simplemente para recapitular todo lo que hemos dicho, parece que está perdiendo fuerza, pero aún no lo podemos confirmar. También es muy extraño que en este punto de aquí, por ejemplo, no haya dejado ningún tipo de imbalance cubriéndolo con la vela anterior. Si hubiera dejado un imbalance en esta zona, sí que aumentaría muchísimo las probabilidades de que el precio fuera a barrer esa zona, pero como vemos no fue así, por tanto voy a dejarle el beneficio de la duda y pensar que este rango, en vez de ser un rango distributivo, sea un rango reacumulativo. Veremos en las próximas horas qué sucederá con el precio de Bitcoin y no os preocupéis porque os mantendré informados. Un abrazo enorme a todos, operar con precaución y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.